Fue nuestra casa durante 6 meses. Ha sido la única casa de este viejo caserón en la que hemos podido estar no 1 hora o 2, sino un par. En 2003, un banquero envió un email desesperado sobre papel pintado. Ese email cambió la historia de la televisión. Kevin O'Connor pasó de ganar 6 cifras en Bank of America a presentar el programa de hogar más fiable de América. Construyó una fortuna de $7 millones, ganó nominaciones a los Emmy, creó un imperio. Pero algo se ha estado gestando. Se niega a mencionar el nombre de Bob Va. Ataca a los programas de HGTV públicamente. Los miembros del reparto siguen retirándose, y ahora extraños rumores se extienden sobre su futuro. Después de meses de especulación, Kevin está listo para decir la verdad. Lo que revela sorprenderá incluso a sus mayores fans. La historia de Kevin O'Connor no empieza en un plató de televisión. Empieza en medio de una zona en obras. Nació alrededor de 1968 o 1969 en Maplewood, Nueva Jersey, en una casa que nunca se sintió realmente terminada. Con 4 hermanos y 2 hermanas, Kevin creció rodeado de serrín y andamios. Su padre era ingeniero civil y la casa familiar hacía las veces de obra. En lugar de jugar al pilla-pilla o montar en bicicleta, los niños se pasaban martillos y ayudaban a verter hormigón. Cuando estaba en primaria, Kevin ya sabía medir madera, colgar paneles de yeso y leer planos. Mientras otros niños memorizaban las tablas de multiplicar, él memorizaba cómo enmarcar una puerta. Era caótico, ruidoso y completamente normal para él. Ese entorno no solo le enseñó a construir cosas, le dio un instinto para saber cómo funcionaban las estructuras. Ese instinto le diferenciaría más tarde de todos los demás presentadores de televisión del mundo de la construcción. Pero la vida le lanzó una bola curva a los 19. Mientras realizaba un entrenamiento militar, Kevin empezó a desmayarse de repente. Se desmayaba una y otra vez. Los médicos le hicieron pruebas y descubrieron un soplo cardíaco. No era un problema menor. Planteaba serias dudas sobre si podría seguir en el ejército. Pero aquí es donde se pone extraño. Después de ese diagnóstico, todos sus registros médicos de ese tiempo desaparecieron. Nadie pudo explicar por qué. Ese rastro de papel perdido le causaría quebraderos de cabeza más adelante, sobre todo cuando trató de rastrear su historial médico. El incidente cambió el rumbo de su vida. Cualquier sueño que tuviera sobre el servicio militar se desvaneció sustituido por la incertidumbre y la necesidad de un plan de respaldo. Tuvo que replanteárselo todo, incluso qué tipo de carrera era posible con una cardiopatía que ya no tenía registros oficiales. Así que recurrió a la educación. En 1986 se graduó en la St. Benedict's Preparatory School de Newark. La escuela era dura y exigía disciplina, exactamente lo que Kevin necesitaba. Después fue al College of the Holy Cross, donde estudió historia y se licenció en 1990. Historia puede parecer una elección extraña para alguien que acabaría presentando un programa de construcción, pero le enseñó a investigar, a conectar ideas y a explicar las cosas con claridad, habilidades que serían fundamentales más adelante. Pero aún no había terminado. Volvió a estudiar y obtuvo un máster en Administración de Empresas por la Universidad de Boston en 1999, lo que le abrió las puertas a empleos corporativos de alto riesgo. Cuando terminó sus estudios, no solo era inteligente, tenía la confianza necesaria para entrar en los consejos de administración y mantener su posición. Kevin no solo consiguió un trabajo, sino que se lanzó a una carrera rápida en el sector bancario. Empezó en el Fleet Bank, trabajando en su grupo de financiación deportiva. No era un aburrido trabajo de cubículo. Ayudaba a financiar estadios e instalaciones deportivas a gran escala. No se limitaba a hacer números. Ayudaba a construir los lugares donde se reunían las ciudades. Su capacidad para pensar estratégicamente llamó la atención de los altos ejecutivos. Eso le llevó a una oportunidad mayor: el sector inmobiliario comercial. Se incorporó a Bank of America y ascendió rápidamente. A los 30 años, Kevin ya era vicepresidente senior. Gestionaba carteras millonarias.
Tenía el sueldo, las primas, las opciones sobre acciones, todo lo que conlleva una vida corporativa de altos vuelos. Sus ingresos llegaban a las 6 cifras. Desde fuera parecía perfecto. Entonces, sorprendió a todos. Kevin O'Connor renunció. Se alejó de la banca, de un título poderoso y de un sueldo con el que la mayoría de la gente solo sueña. Porque en el fondo, nunca olvidó el ruido de los taladros, el olor del serrín, ni la sensación que produce una pared bien construida bajo la mano. En 2003, Kevin O'Connor y su esposa Kathleen compraron una preciosa casa victoriana de estilo Reina Ana en Beverly, Massachusetts. Se construyó en 1894 y parecía un sueño. Pero una vez que se mudaron, ese sueño se derrumbó rápidamente. La casa necesitaba de todo: cocinas nuevas, baños nuevos e incluso cambios en los dormitorios. Pero la verdadera pesadilla, el papel pintado, no solo era viejo. Tenía capas y capas pintadas una y otra vez. Cada habitación era como una cápsula del tiempo de malas decisiones de diseño. Kevin y Kathleen pasaron meses raspando esas paredes. Las esquinas redondeadas habituales en las casas victorianas dificultaban aún más las cosas. El papel pintado no se movía. Kevin dijo más tarde: "Estábamos raspando como locos y esto simplemente no salía". Kathleen se encargó del enlucido mientras Kevin derribaba paredes y desmontaba techos para ampliar la estrecha cocina. Estaban agotados, frustrados y completamente atascados. En un momento de pura desesperación, enviaron un correo electrónico no a cualquiera, sino al equipo de Esta Casa Antigua, el programa que habían visto durante toda su infancia. Lo que no sabían era que exactamente al mismo tiempo, los productores del programa estaban desarrollando un nuevo spin-off llamado Ask This Old House. El momento no podría haber sido más perfecto. Kevin escribió en el correo electrónico que tenía que haber algún truco, alguna técnica oculta para quitar ese papel pintado. No tenía expectativas, solo pedía ayuda. El equipo respondió, y no solo con consejos. Se ofrecieron a visitar y filmar un segmento en la casa de Kevin. Kevin estaba encantado. Para él se trataba de una visita única de sus héroes de la renovación. Pero lo que él no sabía era que esta visita no era solo por el papel pintado. Era una prueba de pantalla secreta. El equipo rodó lo que se convertiría en el episodio 22 de la temporada 1 de Ask This Old House, emitido el 6 de marzo de 2003. La curiosidad de Kevin iluminó el plató. No paraba de hacer preguntas, ni siquiera durante las pausas para comer. Tom Silva, el contratista del programa, apenas tenía tiempo para comer. Kevin bromeó más tarde al respecto, diciendo que acosaba a Tom en cada descanso. Pero los productores estaban observando de cerca. Vieron algo más que un propietario frustrado. Vieron a alguien que era natural ante la cámara. Alguien que hacía las mismas preguntas que los espectadores en casa, alguien que se sentía como un anfitrión. Después del rodaje, Kevin incluso salió corriendo para hacerse una foto con el equipo. Les dijo que no volvería a verlos y que quería una foto para recordar el momento. Pero 3 semanas después, ocurrió algo inesperado. Kevin recibió una llamada nada menos que a su trabajo. Por aquel entonces, era vicepresidente senior del grupo inmobiliario comercial del Bank of America. Cuando sonó el teléfono, supuso que era alguien pidiendo un préstamo, pero no era así. Fueron los productores de This Old House quienes le pidieron que presentara el programa. No solo el spin-off, pero la serie original también. Pensó que era una broma. Incluso le pidió a su jefe que mantuviera su puesto porque estaba seguro de que volvería al banco en un año. Así de irreal se sentía. Pero era real. Los productores no solo lo querían a él, estaban dispuestos a apostar todo el futuro del programa por él. Y eso era un gran problema porque esta vieja casa ya había visto 2 transiciones muy dramáticas. La primera fue Bob Vila. Él había sido el anfitrión original a partir de 1979 y construyó el programa en un nombre familiar. Pero Vila solo ganaba $200 por episodio al principio. Incluso en sus últimas temporadas, solo ganaba $800 por episodio.
A lo largo de 10 años y 235 episodios, ganó entre $47,000 y $188,000 en total, menos de lo que ganan muchos contratistas en un solo año. El verdadero problema comenzó cuando VA empezó a hacer anuncios para Rickle Home Centers. Mientras tanto, el programa estaba siendo patrocinado por Home Depot y Weyerhaeuser. PBS le dio luz verde, pero la emisora se echó atrás. Le dijeron que eligiera los $500,000 de los contratos de patrocinio o el espectáculo. Va eligió el dinero. Fue despedido inmediatamente. Su agente se enteró por un comunicado de prensa. Luego vino Steve Thomas. Fue presentador durante 14 años e incluso ganó un Emmy en 1998. Pero en 2003, a los 50 años, desapareció silenciosamente de la televisión. Ningún episodio de despedida, ningún gran anuncio, solo una vaga declaración sobre querer navegar y esquiar. A los expertos les pareció extraño. Había contribuido a hacer de esta casa antigua el programa mejor valorado de su categoría, pero de repente desapareció trabajando en programas más pequeños para la cadena DIY. Los espectadores estaban confundidos. Los productores estaban nerviosos. Quienquiera que fuera el siguiente estaría bajo mucha presión. Y sin embargo, la persona que eligieron nunca había trabajado en la televisión. Kevin O'Connor nunca audicionó. Nunca presentó un currículum, nunca pidió el trabajo. Pero lo consiguió. Los productores habían examinado a más de 400 candidatos para sustituir a Thomas. Después de un rodaje con Kevin, dejaron de buscar. Kevin se sentó en un sótano en sillas de playa con el creador de la serie, Russell Morash, cuando recibió la oferta. Así de informal fue. Morash había estado con el programa desde 1979 y tenía una razón muy clara para contratarlo. Dijo: "En Kevin encontramos la mezcla perfecta de optimismo y energía. Dos ingredientes que un propietario de una casa antigua debe tener para sobrevivir". Cuando Kevin O'Connor se incorporó a esta casa antigua en 2003, no fue recibido con apretones de manos ni charlas triviales. Richard Trethewey, el experto en fontanería y calefacción del programa, simplemente le entregó una pala. Kevin, antiguo vicepresidente de Bank of America, se encontró de repente cavando zanjas para las tuberías de alcantarillado. No era una serie de televisión. Era un trabajo real y agotador, sin cámaras que lo escenificaran sin atajos. Era la manera de Richard de ponerlo a prueba. Kevin estaba allí para aparentar o para ganárselo. Cada ampolla, cada gota de sudor, era una lección. Kevin dijo más tarde que aquellos primeros días le enseñaron la regla más importante: dejar de hablar, empezar a escuchar y dejar que los profesionales dirijan. Esa dura lección definiría toda su carrera. Y no solo Richard lo puso a prueba. Tom Silva, el maestro carpintero del programa, también lo puso a prueba. No le pidió a Kevin que fingiera con una sierra. Le dijo que cortara madera de verdad para construcciones reales, sabiendo perfectamente que las cámaras captarían cada error. Tom no estaba interesado en presentadores de televisión pulidos. Quería a alguien que pudiera aprender el oficio, no solo hablar de él. Kevin pasó horas fuera de cámara aprendiendo a sujetar las herramientas, a medir con precisión y a trabajar con seguridad sin ralentizar al equipo. No solo se estaba convirtiendo en anfitrión, se estaba convirtiendo en parte del equipo. Y los espectadores lo notaban. Lo vieron luchar, aprender y mejorar como lo hacían en sus propios garajes y patios traseros. Entonces llegó una sorpresa que nadie esperaba. Solo un año después de unirse al programa, Kevin fue nominado a un Emmy en 2004. Mejor presentador de un programa de servicio. Aún no había encontrado su ritmo, pero de algún modo la industria vio algo. El nombramiento sorprendió a los críticos que pensaban que un financiero no tenía nada que hacer en un programa técnico. Bob Vila y Steve Thomas habían tardado años en labrarse una reputación. Kevin lo hizo en una temporada. Su curiosidad, su honestidad y su forma de conectar con los expertos eran importantes. Y ese Emmy lo demostró.
No era solo un anfitrión. Estaba cambiando la forma en que la gente veía las mejoras del hogar en la televisión. Algo cambió en Kevin durante esos primeros años. Se dio cuenta de que no le gustaba estar a un lado haciendo preguntas. Lo que realmente amaba era saltar, sostener un martillo, poner ladrillos, sudar con el equipo. Y eso lo cambió todo. En lugar de actuar como un guía para los espectadores, Kevin se convirtió en uno de los alumnos. Convirtió las entrevistas en colaboraciones. Los expertos no solo respondían a sus preguntas, sino que le enseñaban. Y al hacerlo, enseñaban a millones de espectadores. Este estilo práctico no solo hizo que Kevin fuera más cercano, sino que el programa pareciera más real, más realista. Y eso fue exactamente lo que hizo que la gente siguiera viéndolo. La misma autenticidad se trasladó a Ask This Old House. Lanzado en 2002, el programa se concibió originalmente como un segmento de revista. Pero cuando Kevin se unió, se convirtió en algo mucho más grande. No era solo un anfitrión que pasaba por allí. Visitó casas reales, resolvió problemas reales y se ensució las manos. Lo que lo convirtió en una locura fue cómo consiguió el trabajo. Le descubrieron mientras quitaba el papel pintado de su propia casa. Cero experiencia en televisión, solo un tipo que necesitaba ayuda con un proyecto. En 2025, el programa había durado más de 20 años con Kevin como protagonista. No solo dirigió el programa, sino que se incorporó al consejo editorial de esta antigua revista de la casa, dando forma a las historias tanto en televisión como en papel. De financiero a constructor de franquicias, su ascenso era casi imposible de creer. Pero Kevin aún no había terminado. En 2003, sí, el mismo año en que se convirtió en presentador de This Old House, lanzó un tercer programa, Inside This Old House. Ofreció una mirada entre bastidores a los proyectos más memorables de la historia del programa. Lo sorprendente es que compaginaba los 3 programas a la vez y seguía trabajando en el Bank of America. No dejó su trabajo hasta que estuvo seguro de que su carrera funcionaría. Ese tipo de cautela hizo que su éxito fuera aún más impresionante. No perseguía la fama. Estaba construyendo algo duradero. Y dentro de esta vieja casa, ofreció a los espectadores una mirada a la historia de la franquicia, mientras que Kevin se adentraba aún más en el mundo de la renovación del hogar. En 2010 consiguió algo que ningún otro presentador de dentro de esta casa antigua había hecho. Dio el salto a la televisión comercial. Con esta nueva casa en la cadena DIY, Kevin pasó de la radiotelevisión pública a la televisión por cable sin saltarse ni una. El programa copresentado con Amy Matthews presentaba tecnología inteligente para el hogar y nuevos métodos de construcción. Era una apuesta arriesgada. Nueva audiencia, nuevo formato, pero funcionó. El programa obtuvo 2 nominaciones a los Emmy y Kevin demostró que podía dirigir tanto el mundo de la televisión pública como el comercial. La cadena lo eligió específicamente por su capacidad para explicar cosas complejas en un inglés sencillo. Esa mezcla de credibilidad televisiva y aprendizaje real le convirtió en uno de los nombres más fiables del sector. Después, llegó su mayor proyecto personal, un libro. En 2011, Kevin publicó Los mejores hogares de esta vieja casa, repleto de más de 200 fotos que mostraban las transformaciones más impresionantes de la historia del programa. Lo que lo hizo especial fue lo personal que era. Lo creó con su compañero de universidad Mike Casey, que hizo las fotos. 2 amigos, una idea y un libro superventas. Por primera vez, los aficionados pudieron adentrarse en las casas terminadas y escuchar historias entre bastidores. No se trataba solo de paredes y ventanas. Se trataba de personas, familias, artesanía y belleza. El libro se vendió a lo grande y Kevin pasó a formar parte del consejo editorial de esta antigua revista. Su voz da forma ahora a la marca en todas las plataformas: televisión, libros impresos y digital. Kevin O'Connor no planeaba provocar una tormenta, pero una entrevista puso patas arriba el mundo del bricolaje. Cuando le preguntaron por los programas de bricolaje modernos, no se contuvo. Dijo que la mayoría eran basura, no solo aburridos o perezosos, sino completamente inútiles. Dijo que algunos de ellos no podían mantener su interés ni un nancont.
Esa frase corrió como la pólvora por todo el sector. Los espectadores se sorprendieron. Otros presentadores estaban furiosos. No hablaba cualquiera. Era la cara de esta antigua casa, el nombre más respetado en la televisión de renovación. En lugar de dar marcha atrás, Kevin redobló la apuesta. Dijo que estos programas engañaban al público con maquillajes lustrosos, hechos en un fin de semana, presupuestos sin sentido y plazos que eran pura fantasía. Advirtió que la gente en casa intentaba copiar estas transformaciones y fracasaba no porque no fueran inteligentes, sino porque los programas eran falsos. Eso tocó una fibra sensible. Algunos alabaron su honestidad, otros decían que era arrogante y que intentaba controlar quién podía enseñar a hacer mejoras en casa. Pero Kevin no solo despotricaba. Estaba trazando una línea en la arena entre el entretenimiento y la educación. Por un lado había cadenas como HGTV que convertían la renovación en un reality show. Por el otro estaba PBS, donde Kevin estaba orgulloso, centrado en la enseñanza de habilidades reales. Él lo llamó la guerra de la filosofía. Según él, los programas por cable fomentaban el despilfarro. Cambiar una casa rápidamente, hacerla bonita, venderla para obtener beneficios. Pero él quería volver a centrar la atención en los huesos de una casa, en la verdadera artesanía. Incluso dijo que estos programas llamativos eran peligrosos. Hacían que la gente creyera que podía reformar su cocina en un fin de semana y hacerlo bien. Y ese tipo de creencia podría conducir a un daño real. Pronto las estrellas de HGTV empezaron a responder. Dijeron que Kevin no entendía a su audiencia. No estaban construyendo catedrales. Ayudaban a la gente normal a creer que podían hacer cambios en casa. La división se hizo más grande y Kevin no se inmutó. Pero lo que realmente desconcertó a la gente fue de lo que Kevin no habló. Bob Vila, el hombre que empezó esta vieja casa en 1979 y se fue bajo una nube en 1989. Kevin nunca lo mencionó ni una sola vez. Bob había estado ganando $500,000 al año en patrocinios mientras presentaba un programa financiado por la televisión pública. Cuando apoyó a una tienda rival de Home Depot que respaldaba el programa, estalló el escándalo. Lo obligaron a irse. Y sin embargo, Kevin guardó silencio. Durante más de 20 años, ni una palabra, ni un homenaje, ni un juicio, nada. Los de dentro creen que el silencio es deliberado. Un movimiento inteligente. Bass sigue siendo grande en el mundo de la renovación del hogar. Traer a colación el pasado solo podría reabrir viejas heridas. Kevin siempre ha jugado a largo plazo, manteniéndose al margen de las peleas que no le benefician. Así es como conservó amigos en ambos lados de la industria, incluso cuando las cosas se calentaban. Pero hay un área en la que Kevin se niega a quedarse callado. Artesanía. Di algo negativo sobre cómo se construían las casas hace un siglo y te corregirá. Dice que los antiguos constructores no eran estúpidos. Tomaban decisiones inteligentes basadas en lo que tenían. El carbón era barato. El aislamiento de fibra de vidrio no existía. Y las herramientas eléctricas, olvídalo. Así que sí, algunas casas no tenían aislamiento, pero eso tenía sentido entonces. Según Kevin, los constructores modernos se apresuran a burlarse de estas opciones sin entender el contexto. También se opone a la moda de las casas pequeñas. A la gente le encanta decir que lo pequeño es más ecológico, pero Kevin sostiene que tamaño no siempre equivale a ineficiencia. Él dice que una casa moderna de 5.000 pies cuadrados puede consumir menos energía que una mal construida de 1.000 pies cuadrados de hace 15 años. Eso le ha llevado a discutir con expertos en sostenibilidad, pero no le importa. Quiere que la gente entienda antes de juzgar. Detrás de todas estas opiniones, hay un hombre al que le ha ido muy bien. Kevin gana alrededor de $10,000 por episodio para This Old House y Ask This Old House. Más de 380 episodios presentados en 2022. Millones ganados solo con la televisión. Compáralo con Bob Vila, que ganaba solo $200 por episodio en sus inicios y alcanzó un máximo de $800 al final. La tasa de Kevin es más de 12 veces superior. B hizo alrededor de $5,200 por temporada.
Ajustado al dinero de hoy, eso es alrededor de, ponle, 15.000. Kevin, por otro lado, hizo que en 2 episodios. Hoy su patrimonio neto se estima entre 5 y 7,68 millones de dólares. Pero el dinero no se detiene en la televisión. Kevin se ha hecho un nombre en el circuito de las conferencias. Por cada discurso gana entre 15.000 y 5.000 dólares. No se limita a hablar de martillos, sino que dinamiza industrias enteras. En 2024 fue el ponente principal de Equip Exposition, una gran feria de paisajismo celebrada en Kentucky y patrocinada por Crest. Su charla se centró en el futuro de los equipos para contratistas y en cómo anticiparse a los cambios del sector. En estos discursos no solo se habla de dinero, se trata de influencia. Le permiten conectar con fabricantes, constructores y jefes de empresa. Ya no es solo un anfitrión, es una autoridad. Y ese alcance abre las puertas a asociaciones, inversiones y acuerdos estratégicos. Y ahí es donde entra la vida pasada de Kevin. Antes de la televisión estaba metido de lleno en las finanzas inmobiliarias. En Fleet Bank y Bank of America, trabajó como vicepresidente estructurando préstamos de varios millones de euros para promotores y franquicias deportivas profesionales. Eso le dio el tipo de conocimiento interno que la mayoría de los presentadores de televisión no tienen. Sabe cómo detectar una buena inversión, sabe cómo estructurar acuerdos y sabe cómo hacer rendir el dinero. Ha invertido discretamente en acciones por valor de 5,1 millones de dólares en Bridge, la empresa de la que es consejero delegado. Esos activos le hacen ganar alrededor de 1,5 millones de dólares al año. Y no compró una ostentosa casa nueva para su familia. Compró una casa victoriana Reina Ana de 1894 en Hamilton, Massachusetts. No es solo una casa. Es una declaración, una obra maestra, un lugar que encaja con sus valores y su marca. Kevin O'Connor no solo heredó un espectáculo, adquirió un legado, y de alguna manera lo mantuvo vivo a través de algunos de sus momentos más difíciles. El mayor desafío llegó en octubre de 2022. Norm Abram, el corazón de esta vieja casa, se jubiló. Llevaba allí desde el primer episodio, en 1979, 43 años de serrín sudor y un trabajo artesanal inigualable. No era solo el carpintero. Tras la marcha de Bob Van Orm, se convirtió en la cara del programa. Durante años fue Norm quien explicó las cosas difíciles, guió los proyectos e incluso sustituyó a Kevin cuando tuvo que ausentarse. Al igual que durante el nacimiento del hijo de Kevin, perder a Norm fue como perder parte del alma del programa. Pero Kevin no entró en pánico. Planeó la transición cuidadosamente. Se aseguró de que los espectadores no se sintieran desconcertados. Lentamente introdujo nuevas caras mientras mantenía vivo el espíritu de Norm en la pantalla. Algo similar ocurrió en 2020 cuando Roger Cook tuvo que dejar el programa por problemas de salud. Roger se había incorporado en 1982 y durante casi 40 años fue el experto en paisajismo de voz suave que aportaba calma y conocimientos a cada jardín. Su ausencia podría haber dejado un vacío, pero una vez más Kevin lo manejó con cuidado. Incorporó a Jen Nada gradualmente, asegurándose de que la serie siguiera pareciendo una casa antigua, no un reinicio. Lo que hizo que Kevin gestionara estos cambios de forma tan inteligente fue cómo respetó el pasado sin quedarse anclado en él. No se limitó a sustituir a la gente, sino que pasó la antorcha con delicadeza, manteniendo intacta la identidad de la serie. Pero Kevin no se detuvo en los cambios de reparto. Sabía que la forma de ver la televisión también estaba cambiando, así que cambió el formato sin perder lo que hacía especial al programa. En los tiempos de Bob Va, se veía una toma larga, a veces de 12 minutos, con Bob recorriendo un lugar y explicándolo todo. Incluso en los primeros días de Kevin, rodaban escenas de 4 a 6 minutos sin cortes. Pero hoy en día, los lapsos de atención son más cortos. Kevin se adaptó. Ahora las tomas de cámara duran segundos, no minutos. Los segmentos son más ajustados, más nítidos, más rápidos. Pero el programa nunca se volvió superficial. También cambió sus preguntas. Al principio jugaba a ser el dueño de casa curioso, preguntando: ¿qué es esto?
Con el tiempo hizo preguntas más profundas. Utilizó sus más de 20 años de experiencia para obtener respuestas más significativas para los espectadores, sin perder el tono de amabilidad para principiantes. Kevin también mantuvo el enfoque lento y centrado del programa. A diferencia de otros programas sobre el hogar en los que se llevan a cabo 5 proyectos, en un episodio en esta casa antigua solo se hacen 2 reformas completas por temporada. Eso es todo. Pero se muestra cada paso, se explica cada problema. Sigue tratándose del cómo, no solo del asombro. Y eso es lo que les encanta a los espectadores fieles. Luego llegó la era digital y Kevin estaba listo para eso también. En octubre de 2019, lanzó Clear Story, un podcast que se sumerge en las historias detrás de los sistemas domésticos. No era solo contenido de relleno, era inteligente, atractivo y profundo. Los temas iban desde cómo funcionan las ventanas hasta por qué Las Vegas podría tener el secreto para reducir las facturas de agua. El programa se convirtió en un éxito, situándose en el 1% de los podcasts más escuchados y obteniendo una calificación de 4,8 sobre 5 estrellas en Apple. En 2021, This Old House dio un paso audaz. Se asoció con Roku. Ahora los 11.500 episodios tanto de This Old House como de Ask This Old House están disponibles en streaming de forma gratuita. Incluso tienen un canal de streaming 24/7. Eso significa que los fans pueden sintonizar en cualquier momento, en cualquier dispositivo, sin necesidad de cable. Y Kevin no se detuvo allí. Cofundó esta vieja caja de herramientas, una plataforma de alquiler de herramientas pensada para los aficionados al bricolaje. No era solo un movimiento empresarial. Era el siguiente paso en una visión clara: conectar el contenido educativo del programa directamente con las herramientas que la gente necesita para hacer el trabajo. Así que sí, Kevin O'Connor presenta un programa de reformas del hogar, pero lo que realmente hace es preservar un legado, modernizar un formato, expandirse a nuevas plataformas y tender puentes entre los medios de comunicación, la educación y la acción en el mundo real. Música.